cardenal Norberto Rivera le ganó una demanda a la Ciudad de México por algo de los impuestos. ¿Por qué? Si la iglesia no paga impuestos en México. Norberto Rivera, ¿sigue Norberto Rivera Carrera por ahí? Qué horror, ese tenía durante un año y medio más o menos, tenía una rutina que era muy peculiar. El domingo daba la homilía en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en el Zócalo. El domingo daba la homilía. El lunes en la radio, Mario Menzacosta, Mónica Lavín y yo comentábamos la homilía que había dado porque se había metido en cosas que no tenía que meterse. Si hablaba de cosas espirituales, pues ella, él, pues se empezaba a meter en política, siempre le ha gustado meterse en política, decía barbaridades de política, nosotros lo comentábamos el lunes en la tarde en nuestro programa muy interesante. Y entonces el martes en la mañana llamaba a las oficinas de Ricardo Rocha, que era el presidente de Televisa Radio en aquel entonces, pidiendo que nos echaran a nosotros. Pero todas las semanas. Hasta que un día, una semana, yo me acuerdo que un martes llego yo a Televisa Radio y en Tlalpan, me encuentro a Rocha y me dice, Rocha, ¿y ahora qué hiciste? Hijo, uy, Dios mío, ¿qué hice de qué, Ricardo? Es que hoy no me hablaron del arzobispado pidiendo la cabeza de ustedes tres. Dije, es que Norberto no dio homilía porque estaba en Brasil o en Argentina. Estaba de viaje en Sudamérica. Entonces, como Norberto no estaba, pues no dio homilía. Entonces ayer no dijimos nada. Con razón no me hablaron para pedir que los despida. Ese era, el tipo es despreciable, absolutamente despreciable.